¿Qué harías si te ganaras $1.000.000? Esta es una pregunta que le hice en una charla a un magnate de las inversiones y créeme, su respuesta realmente te dejará sorprendido. Así que quédate en este video porque realmente te va a gustar. Vamos al video en cuestión. Muy buenos días a todos, mi nombre es Dani, soy uno de los traders detrás de tradingzero.com junto a Pablo José Antuana, al cual los invito a ingresar en www.tradingzero.com. Y aprovechando la ocasión y antes de comenzar, les digo que aún siguen abiertas las ofertas de Black Friday. Sí, hasta el miércoles 30 se han extendido las ofertas de Black Friday para cuentas fondeadas sin prueba de fondeo ni pagos mensuales. Y atención, porque los precios son únicos, los precios son los más bajos de la historia. Los links, por supuesto, debajo en la descripción del video. Pero te pongo un simple ejemplo. Por tan solo $250 obtendrás un programa intro que cuenta además que de un programa formativo, un acceso a una sala privada con una cuenta fondeada para operar acciones y cripto por un buying power de $14.000, para operar forex por un buying power de $110.000 y para operar futuros e índices por un buying power de $21.000. Y tu drawdown, es decir, tu riesgo total máximo de pérdida es de $700. Sí, señor, pagas 250 y tienes $700 de riesgo. Pero es que hay más. Con la cuenta vas a operar estas plataformas, sí, de data real en tiempo real. Esta plataforma llamada TEF Evolution. Y todo este buying power lo puedes usar tanto para day trading como para swing trading. Por supuesto que también están abiertas las demás ofertas, tanto para cuentas Student, Expert o Pro. Realmente es muy interesante si estás interesado en el day trading, en el trading en general. Aquí debajo en la descripción del video te dejo abiertas las ofertas de Black Friday. Te repito, hasta el miércoles 30 se han extendido. Bien, gente, los pongo en contexto. Hace unas semanas detrás tuve una charla, una conversación con un magnate de las inversiones, tanto inversiones inmobiliarias como agropecuarias por el lado de la ganadería y la agricultura, según me ha hecho entender. Son de estas charlas que realmente valen la pena y me hubiera gustado hacerle una entrevista en vivo en directo, pero no se ha animado por cuestiones más que nada de seguridad y públicas, nada más que eso. Pero entre la conversación me hizo una interesante propuesta, mejor dicho, me hizo una interesante pregunta a mí, la cual luego fue retrucada y yo se la pregunté a él también. Pero la pregunta fue, ¿qué harías si te ganaras? Es decir, si en tu cuenta bancaria aparece mañana $1.000.000. Claramente lo primero que haría es festejar, ¿no? Bueno, mi respuesta creo que fue la respuesta que tal vez podrían llegar a tener muchos. Pero antes de darte esta, quiero que me dejes aquí debajo en la cajita de comentarios qué harías tú si mañana te ganaras $1.000.000. Y quiero que me respondan honestamente qué harían con ese dinero. Antes, seguramente las respuestas más fáciles eran comprar una casa, comprar un auto. En la mayoría de los casos, el tema de inmobiliaria, es decir, inversión inmobiliaria, comprar departamentos y alquilarlo. También está el tema de muchas personas que lo primero que se le viene a la cabeza es dejar de trabajar. Normalmente quienes toman esas decisiones apresuradas entre 3 a 5 años luego de ganar dinero, normalmente vuelven a su vida anterior e incluso tal vez hasta más pobre. Las decisiones apresuradas normalmente llegan a tomar decisiones equivocadas, de hacer inversiones tal vez en negocios no muy rentables, de no, sobre todo, diversificar. Y desde ahí surgió mi respuesta, diversificar. Es decir, lo primero que le dije fue, bueno, si mañana me encuentro con $1.000.000 en mi cuenta o porque me lo he ganado, porque lo he heredado, por lo que se les ocurra, lo que haría es dividirlo en 3 partes. Llevaría $300.000 a hacer una inversión, digamos que de bajo riesgo, es decir, llegaría a un, no voy a decir plazo fijo, pero una inversión, por ejemplo, en una cartera de activos que sea de muy bajo riesgo y que tenga una rentabilidad anual también un tanto baja, pero sería una parte de la inversión segura, unos $300.000. Otros $300.000 lo llevaría a una inversión que seamos, digamos, moderada, como por ejemplo la parte inmobiliaria, pero comprar en la parte inmobiliaria departamentos que se llaman desde el pozo, es decir, desde antes que se construyan, ya que estos tienen un valor bastante más bajo, es decir, bastante por debajo del precio luego de mercado, pero claro, estos se tienen que construir, es decir, que lleva un plazo de construcción que pueden ser de 2-3 años aproximadamente, tal vez más, depende del periodo en cual inviertas. Obviamente, cuanto más bajo esté el departamento, cuanto más inicial esté la inversión, por supuesto que también el costo es mucho menor. Pero eso conlleva también que el riesgo sea moderado, un poquito más alto, no así si se invierte con empresas que son seguras, por decirlo de alguna forma. Y llevaría otros $300.000 si
digamos lo que son inversiones tal vez de mayor riesgo, es decir, negocios que puedes hacer pero que tengan un poquito más de riesgo, porque son negocios que tienes que iniciar o en donde tienes que invertir no solo capital, sino también algo de tiempo y también algo de riesgo en dicha inversión. Y si te preguntas, ¿te sobran $100.000? Mi respuesta fue, los usaría para poder tomarme un mes de vacaciones con mi familia. Sí, eso es lo que haría. Y creo que muchos de aquí harían exactamente lo mismo. En caso de que no tengas un auto, tal vez quisieras comprar un auto, no te irías a una gran cosa, porque recuerda que cuando te compras algo de ese tipo, por ejemplo, un vehículo, se valoriza, es decir, pierde valor y además tienes un gasto mensual luego. Pero sí es cierto que tomaría una gran parte para tomarme unas muy buenas vacaciones con mi familia. Eso lo haría, pero no gastaría todo el dinero, sino tan solo el 10% y el resto realmente creo que lo diversificaría de esa forma. Tal vez si lo pensara un poquito mejor, tendría que pensarlo y demás, pero a rápida respuesta esa sería mi solución. Pero bajo ningún concepto dejaría de trabajar, porque esas son inversiones para lograr una rentabilidad tal vez a largo plazo o una rentabilidad que pueda ser, digamos, mensual, pero no algo fijo y seguro como para dejar el trabajo, porque tampoco es un dinero que puedas decir tienes la vida solucionada para ti, para tus hijos y para toda tu familia. Pero seguramente te estás preguntando cuál fue su respuesta, porque Dani, a mí no me importa tu respuesta, a mí me importa una respuesta de una persona que es un inversionista grande y quisiera saber cómo invierte ese dinero. Por tanto, lo que yo hice fue lo siguiente. Y antes de responderte, te recuerdo, las ofertas Black Friday siguen activas hasta el 30 de noviembre. Miércoles 30 de noviembre cierran la oferta. Así que aquí debajo en la descripción del video, recuerda, son increíbles precios únicos por primera vez. Así que te invito a que ingreses y por supuesto, ya que estamos, te invito a que le des like, te suscribas al video si no estás suscrito. Y te recuerdo que operamos en vivo e indirecto todos los días, más de 5 horas de trading en vivo e indirecto a partir de las 8 a.m. hora en New York, aquí desde el pre-market buscando acciones hasta operando y luego haciendo un resumen de las operaciones. Todos los días aquí en Trading Zero. Bien, ahora sí, los vuelvo a poner en contexto. Cuando él me hizo esa pregunta y yo respondí, lo cual le pareció bastante interesante mi respuesta y es válida. Pero obligué, digamos que a responder una pregunta y fue la siguiente. ¿Qué harías tú con $1 millón? Pero digamos que te encuentras en tus inicios. Es decir, cuando no tenías dinero suficiente, es decir, cuando tenías un ingreso medio, estabas dentro de la población media con ganancias promedio, es decir, no estabas sobrado como estás hoy. Digamos que lo puse en contexto de que tienes un pequeño departamento, tal vez tengas tu vehículo, tienes tu trabajo todos los días, trabajo de 8 a 10 horas por día, de lunes a viernes, donde ganas para vivir y para darte un gusto, pero no más que eso, y de pronto te ganas $1 millón. Su respuesta fue muy interesante. A mí me dejó bastante impresionado porque no tenía ese concepto en mi cabeza y porque además no conocía dicho concepto. Tal vez muchos de ustedes sí. Pero su respuesta fue muy simple y una sola palabra: ignorar. Hasta este momento, concepto totalmente desentendido para mí y no lo conocía. Pero ignorar es básicamente algo así como si fuera un crédito prendario. Es decir, pides un crédito y dejas como garantía un activo físico o un activo financiero. Por ejemplo, puede ser un vehículo, un activo inmobiliario, pueden ser acciones, pueden ser un depósito bancario incluso. Y con esto pides un préstamo al banco. Ahora bien, ¿qué diferencia tiene esto con pedir un crédito hipotecario? Es muy simple. En primer lugar, su costo es relativamente mucho más bajo que un crédito hipotecario. En segundo lugar, al pedir un crédito con garantía ignoraticia, como se le dice, no puedes hacer uso de ese activo que dejas como garantía, a menos que sea un activo financiero y sí puedas seguir teniendo tus rentabilidades. También si es un activo inmobiliario y lo estás alquilando, también puedes seguir teniendo las rentabilidades del alquiler. Además, al ignorar un activo, luego puedes sacar ese activo y ponerlo en otro. Te lo paso a explicar con un ejemplo a continuación. Con $1 millón compraría o haría una cartera diversificada de inversión, es decir, activos financieros que tengan una rentabilidad moderada o baja anual. Luego iría al banco y pondría esa cartera de inversión como garantía. Ignoraría, es decir, esa cartera de inversión y pediría un crédito por unos $800.000 aproximadamente. Esos $800.000 se podrían usar como inversiones inmobiliarias, es decir, comprar activos de reposo o activos medios o activos ya inmobiliarios ya creados, aunque en realidad él me puso algunos ejemplos de inversiones ya más agropecuarias por el lado del ganadero, pero podría ser cualquiera de las cosas, para luego venderlas, alquilarlas
O, por ejemplo, puedes ir al banco y decirle que quieres cambiar la garantía, es decir, esa garantía que tenías en el activo financiero, pasarla ahora a la garantía inmobiliaria que acabas de adquirir. Por lo cual volverías a tener ese $1.000.000 invertido en la cartera de inversión. Y a partir de este momento vuelve la rueda a girar. Ignoramos dicha cartera de inversión nuevamente, pedimos un crédito hipotecario a muy largo plazo y volveríamos a comprar activos para luego hacer la rueda nuevamente. Esta es una explicación rápida de lo que significa pignorar, es decir, poner en garantía un bien. Realmente a mí esto me llamó muchísimo la atención porque no lo habían visto nunca desde esa forma. Aquí se conoce muchísimo lo que es, por ejemplo, los créditos prendarios, es decir, ir a sacar un crédito y poner algo como forma de garantía, pero nunca lo había pensado de esa forma y realmente abrió mi cabeza a un nuevo mundo de las inversiones. Espero que a ti también y espero que te haya servido este video. Por supuesto, yo no soy asesor financiero ni nada por el estilo, pero me llamó mucho la atención esta explicación que me dieron hace algunas semanas y realmente a partir de ese momento vi las inversiones de otra forma totalmente distinta. Espero que te haya gustado y si te gustó, dale like, suscríbete y déjame aquí abajo un comentario. Como dije antes, ¿qué harías tú si te ganaras $1.000.000? Éxitos a todos, bye.